esta preciosa y bella tarde que el Señor nos ha regalado. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y de esa manera todos juntos podemos darle gracias a Dios y sobre todo darle la gloria a Él porque Él nos permite estar una vez más en su presencia, en su casa, para adorarle, para bendecirle y para contar las maravillas de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dios bendiga a aquellos que escuchan esta palabra también a través de las redes sociales, que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y digámosle en esta tarde, Señor Padre, estamos agradeciendo tu nombre, Señor, y tu presencia en medio nuestro. Y estamos alabándote, Señor, a través, Padre amado, de nuestra presencia ya en este lugar. Y estamos alabando tu nombre, Señor, porque hay disposición en nuestros corazones para cantar salmos e himnos y escuchar, recibir, oh Dios, el consejo y el mensaje que tu palabra trae para cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, a través de este estudio bíblico. Padre, bendice, fortalece y llena de gracia, Señor, la vida de cada hermano, de cada hermana, respaldando, Señor, tu palabra, la cual hace obras, la cual hace maravilla, la cual rompe, Señor, ataduras y quita todo obstáculo que pueda, Señor, venir en contra de tu palabra, tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministranos y háblanos y llénanos con tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, mi amado hermano, mi hermana, y juntos alabemos al Señor a través de esta enseñanza. Gracias a Dios. 23 de noviembre del año 2025, lección 12. El texto clave a meditar en esta tarde se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 2. Gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Recordemos un poquito que tanto Colosenses como Filipenses, Pablo escribió estas dos cartas estando ¿en dónde? En la prisión. En la prisión. Cartas escritas desde la prisión. Y desde la prisión Pablo tenía en su corazón un dolor muy profundo por su iglesia. Y el dolor que Pablo tenía en su corazón por la iglesia era que de una o de otra manera la iglesia desde muy temprano había sido infiltrada por falsos maestros. Pero aún estando en la prisión, Pablo sentía esa carga, ese dolor y esa necesidad de enseñarle a la iglesia, hermanos, con relación a estas falsas enseñanzas y de una manera muy especial confirmar su fe en Cristo Jesús. Dice el Señor, texto clave, 2.6 de Colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Oiga qué lindo, hermano. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Miren qué lindo. La verdad central de este texto: Jesús es supremo sobre todas las cosas, de manera y merece nuestra completa devoción. Esa es la verdad central. Jesús es supremo sobre todas las cosas y merece total devoción de nuestra parte, hermanos. De nuestra parte. Entonces, el tema es seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús de una manera sana, firmes y estables en su enseñanza. Será el propósito de Pablo. Que la iglesia siguiera firme hacia adelante, sanos en la enseñanza, hermanos, en el crecimiento espiritual, firmes en la doctrina del Señor Jesús. Entonces, la iglesia, hermanos, desde el momento que nació, los falsos maestros comenzaron a difundir mentiras sobre Jesús y a desviar la mentalidad de los creyentes. Diríamos, como dice el pensador, estos eran estafadores espirituales. Existen muchos estafadores de lo material, hermanos. Mandan mensajes, llevan cartas, llevan correos y hacen tantas cosas. Estafadores de lo material. Pero estos eran personas que mandaban falsos mensajes a los creyentes, a los hermanos en la fe, con el único propósito de ¿qué? Venderles un evangelio a medias.
Y Pablo dice, y no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio de Cristo solamente es uno. Pero sin embargo, los falsos maestros se esforzaban tanto, hermanos, con el objetivo de desviar a la iglesia de la verdad. Entonces, si bien es cierto, algunos de estos maestros, como hasta el día de hoy, hablan y enseñan estas cosas de una forma sincera, y ellos las creen y dan por cierto que estas enseñanzas son verdaderas. Entonces, por lo tanto, así como aquellos y ahora en nuestro tiempo estaban sinceramente equivocados, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos a creer tanto una enseñanza y nos metemos tan profundamente en ello sin cerciorarnos a la luz de las Escrituras si estas cosas son ciertas o si estas cosas no las enseña la palabra del Señor. Pero nosotros en nuestra devoción a Dios, en nuestro amor a Dios, hablamos y enseñamos tales cosas con una sinceridad que pareciera ser ciertas. Y muchos de estos falsos maestros, lastimosamente, ellos mismos habían sido corrompidos, enseñando de tal manera que ellos no sabían, no se dieron cuenta, hermanos, de la equivocación en la que se encontraban. Entonces, lastimosamente, el hecho de estar practicando cosas no saludables no significaba que ellos no iban a ser reprochados por parte de Dios, o que Dios no les iba, hermano, a tomar en cuenta este mal. Y de igual manera nosotros somos llamados, hermano, a ser lectores, a ser investigadores de la verdad, de la palabra, porque el hecho de que seamos sinceros en nuestra devoción no nos va a librar de las consecuencias de practicar cosas que no son saludables a la luz de la Escritura, que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, la mayoría de ellos, hermanos, realmente estos maestros a los cuales Pablo describe, imagínense, encajan perfectamente en las enseñanzas. Hablo tanto de los maestros que estaban, hermanos, corrompiendo la iglesia en ese entonces, como muchos maestros que hoy lo hacen. Pero sin embargo, Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 20, y él les dice a la iglesia: toleráis a alguno que alguno, dice, os esclavice, y si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, hablando de los falsos maestros. Y oiga bien, él usa la palabra toleráis, dando a entender que muchos creyentes estaban, ¿qué? Conscientes que lo que les estaban enseñando era mentira. Pero viene Pablo y dice, los toleráis, o sea, los están soportando, los aguantan. Simplemente, hermano, por quedar bien. O X o Y el motivo, no lo sé. Entonces, y eso es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda, hermanos. Ahora también. La iglesia de Colosenses estaba entre esas iglesias primitivas que rápidamente fueron atacadas por estas falsas enseñanzas que pervertían, hermano, realmente el verdadero evangelio. Entonces Pablo estaba sumamente preocupado por hacer lo que los creyentes fueran conscientes de estas malas influencias. Hermano, el error es tan sutil que se va metiendo despacito, despacito, disfrazando de una manera tan tremenda que cuando uno viene a sentir, hasta uno es participante de eso. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, haciéndoles a ellos ser conscientes del peligro, hermanos, que les acechaba. Que fueran conscientes. Pablo deseaba que se mantuviesen firmes en la sana doctrina, como hoy en día, hermanos. El Espíritu Santo sigue deseando que la iglesia no se mantenga firme en la sana doctrina, sino que vuelva a la sana doctrina. Porque realmente, hermano, la sana doctrina es muy diferente a lo que se mira, hermanos.
dentro de la iglesia. Y cuando hablo dentro de la iglesia no estoy hablando de acá. Estoy hablando en términos generales, hermano. No malinterpretemos. Entonces, el Espíritu Santo no nos pide que nos mantengamos. El Espíritu Santo pide que volvamos a la sana doctrina. Que volvamos, hermano. Y eso es lo que Pablo quería con estos hermanos. Que los que ya se habían desviado volvieran. Y aquellos que estaban, hermanos, siendo atacados y tratados de ser convencidos, se mantuviesen firmes en la sana doctrina. Y por eso viene Pablo y en la enseñanza, hermanos, tomando como ejemplo el capítulo 2, versículos 6 al 7, dice Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, oiga lo que dice, andad en Él. O sea, de la manera que fueron enseñados, de la manera que fueron instruidos, de la manera que el Señor los ha capacitado a ustedes, manténganse firmes y sigan caminando. Eso es lo que está diciendo Él. Caminen en estas cosas, no se aparten. Mire qué lindo, hermano. Y dice en el 7, aquí, hermano, esto nos da el primer objetivo de esta enseñanza: arraigados y edificados en Jesús. Primer punto: arraigados y afirmados en Jesús. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados, dice Pablo. ¿En quién? En Él. Oiga la frase, hermano, qué lindo. En Él. Y luego dice: y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire qué lindo. Así como fuisteis arraigados. O sea, hermano, la palabra arraigado usted tiene que entender es echar raíces. Hermano, arraigados, agarrarse, meter raíces hasta lo más profundo y no moverse. Arraigados en Él. Entonces, arraigados y fortalecidos, dice Pablo, en el Señor. Y Pablo, hermano, nunca había visitado personalmente a esta iglesia. Pero sin embargo, él les dijo, aunque esté ausente, en el capítulo, versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Dando a entender que a pesar de todo, hermano, aquel oleaje de falsas enseñanzas y doctrinas, ellos estaban manteniendo firmes. Y dice Pablo: y aunque yo no he estado con ustedes, yo he sido testigo de su fe, de su firmeza en el Señor. Y por eso Él viene y los anima y le dice: manténganse de la misma manera, así como fueron como arraigados y edificados en Él. Manténganse, no se muevan. Hermano, qué palabra más profunda realmente. Si tuviéramos tiempo de meditarlas, nos diéramos cuenta del mensaje que hay en cada uno de estos textos. Los creyentes colosenses habían comenzado bien, al igual que nosotros, hermanos. Pero aquí el consejo de Pablo a ellos: Pablo los llamaba a una relación más profunda en Jesús, a tener una relación más cercana. Comenzaron bien, manténganse, pero si pueden avanzar, avancen más hacia adelante, no se detengan. Entonces, todo aquel que sigue a Jesús debe reconocerlo y someterse a su sola soberanía, hermanos, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Entonces, esto, hermano, es un proceso. ¿Qué dice en el versículo 6? Dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. ¿Cómo se llama eso? Proceso. Proceso. ¿Y cuánto dura el proceso de nuestra vida en el Señor? Toda la vida, hermanos. Entonces, por lo tanto, esto es un proceso de todos los días, diario. No nos podemos detener. Sigamos mirando al Señor Jesucristo. Y Pablo usa 4 palabras, hermanos, de acción para describir la fe y la fuente, o lo fuerte que serían aquellos creyentes que se llegan a desarrollar en el Señor. Lo dice en el 7:
arraigados y sobreedificados en Él, afirmándonos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. 4 argumentos de acción. ¿Cuáles son estos 4 argumentos? Primero dice Él, arraigados. Segundo, sobreedificados. Tercero, dice que hemos sido confirmados. O sea, que a pesar de las pruebas, a pesar de los ataques del maligno, hermano, a pesar de las acechanzas, a pesar de los peligros, dice Pablo, ustedes se han mantenido firmes. Y esa es la clara evidencia de que el Señor está con nosotros, hermanos. Así como estaba con los hermanos en Colosas. El Señor está con nosotros. Entonces, arraigados. El tiempo de este verbo indica una experiencia inicial de salvación seguida a una relación continua con Jesús. O sea, que desde el momento que creímos, no podemos separarnos nunca más de Él. Yo no me puedo separar nunca más de Él, hermanos. Segundo, la palabra sobreedificar tiene que ver, hermano, de una forma metafórica. Y óigame bien, y esta palabra nos está diciendo que hay que seguir, ¿qué? Construyendo. La palabra de nuestras reuniones antes era cultos. La palabra cultos tiene que ver con aprender, desarrollo, conocimiento, hermano, cultivar. Entonces, ¿qué es cultivar? Sembrar algo, esperando recibir el día de mañana fruto de eso que hemos sembrado. Y lo que hemos sembrado en el Señor, hermanos, un día recibiremos el fruto de todo este trabajo. Sigamos adelante. Y luego dice, confirmados, así como habéis sido enseñados, y esa enseñanza se mantenga en ustedes, que esa enseñanza les dé fuerza y les dé resistencia para mantenerse firme y poder hablar, enseñar, transmitir esta fe y alentar a otros, hermanos, en el camino de la fe, apartándose de toda falsa enseñanza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y termina en el cuarto aspecto de ese versículo 7, abundando en acciones de gracia. Ya sea que un creyente sea experimentado, sea nuevo, hermano, su actitud hacia los demás tiene que ser una actitud de gratitud, una actitud de agradecimiento, una actitud de acción de gracia nuestra, de parte mía, hacia Dios, por los nuevos convertidos. Por los nuevos convertidos. Esa tendría que ser nuestro vivir en la comunidad. Una actitud de gratitud a Dios por cada nuevo creyente que se convierta al Señor. Animarlo, ayudarlo, apoyarlo, hermano. Entonces este pasaje nos recuerda la oración de Pablo en Efesios 6, en Efesios 3. Y Efesios 3 dice de la siguiente manera. Y oiga lo que dice. Cuando Pablo pidió al Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que no nos dé conforme a la riqueza, que nos dé, dice él. Hermano, miren qué linda la oración de Pablo. Que el Señor nos dé conforme a la riqueza de su gloria. El Señor nos fortalezca con el poder, hermano, a nuestro hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón, a fin de que estemos, dice Pablo, orando, hermanos, arraigados y cimentados en amor. Versículos 16 y 17. Esa era la oración de Pablo. ¿Cuál era la oración? Oraba por los hermanos para que no se apartaran, para que no se desviaran, para que se mantuvieran en unidad, en comunión, hermanos, en el Señor y entre ellos. Y ese es un ejemplo de lo que debería ser nuestra oración todos los días, hermanos. Que cuando un nuevo creyente venga a la iglesia, se convierta, pedirle a Dios que ese hermano camine con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hermanos, o hasta que Cristo venga. Tomo la palabra, hermano, hasta que Cristo venga. Esa tiene que ser la oración, hermano. Que esta sea nuestra oración. Segundo, hablando acerca de estar arraigados y edificados. En el versículo 8 al 12, el Señor dice lo siguiente. Mirad que nadie os engañe.
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oiga, completos por medio de Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nada, hermano, nada aparte de lo que el Señor nos ha enseñado debemos buscar, ni mucho menos esperar. Porque todo lo que nosotros necesitamos está en su palabra y está en Él. En Él, repito, en Él. Pero sin embargo hay muchas filosofías mundanas que se oponen, hermanos, al verdadero cristianismo. Hay filosofías cristianas, repito, que se oponen al verdadero cristianismo, hermanos. Hay tantas enseñanzas que parecen ser aún bíblicas, que no lo son. Entonces, pero ninguna, hermanos, de estas falsas enseñanzas cristianas pueden transformar, ni mucho menos salvar una vida. Hermano, solamente el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que tenerlo en mente. Solamente el Evangelio de Jesucristo puede transformar y cambiar la vida de los hombres. De lo contrario, por muy bonita y buena que se escuche una enseñanza, si no es bíblica, hermanos, no puede hacer nada por el ser humano. Entonces, cuando nos damos cuenta plenamente de lo que hemos recibido, hermanos, por medio de Jesús, las filosofías del mundo, para usted y para mí, no tendrían que tener ninguna importancia, ningún valor. ¿Por qué, hermanos? Pablo lo está explicando claramente en el texto. Dice que muchas de estas filosofías son ¿de quién? Usted lo leyó conmigo. Del mundo. Del mundo, hermano. Lastimosamente la iglesia está invadida de filosofías. O sea, la palabra filosofía, entiéndase que son enseñanzas. ¿Enseñanzas de quién? Del mundo, hermanos, no del Señor. Entonces, el Evangelio es mucho más que una filosofía. Pablo hablando dice, hermanos, a los romanos, que este es poder de Dios para salvación, para transformación, para cambiar la vida de los hombres. Entonces, por eso él dice, porque no, yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación, hermano, más que una filosofía. Entonces, lastimosamente, la iglesia está llena de prácticas filosóficas, que nacen ¿de dónde? Dice Pablo, de las costumbres humanas. Y para nosotros muchas veces pesan más las costumbres humanas que las enseñanzas de la palabra del Señor. Entonces, pero viene él y dice, manténganse firmes en lo que han sido, en lo que han sido enseñados, en lo que han sido instruidos, manténganse firmes. Entonces Pablo le recordó a los colosenses que podían ser engañados por medio de esta falsa enseñanza en el versículo 8. Para contrarrestar esa amenaza describe un marcado contraste, hermanos, entre el vacío de las filosofías mundanas y la gloriosa plenitud de estar unidos a Jesús. El gnosticismo era el problema de la herejía, hermano, que Pablo enfrentaba en aquel momento, pero no solamente sus argumentos atacaban al gnosticismo, sino que también atacaban a todo concepto filosófico, aún moderno, hermanos. El gnosticismo es una filosofía basada en prácticas y creencias antiguas, aún, hermano. Hay términos ahí que cuesta entenderlos, por ejemplo, hablar acerca de lo que es la hipnosis, hablar acerca de los iones. ¿Qué es eso, hermano? Energía. Entonces, es una increíble filosofía
tan antigua que hasta el día de hoy ha engañado y ha apartado a muchos creyentes de la verdad, hablando acerca de la filosofía, conocimiento. Hermano, y hoy en nuestro tiempo existen otras enseñanzas como ciencias sociales, o sea, la iglesia es más social que espiritual. Pensamiento libre, hermano, enseñanzas libres, donde el creyente puede hacer y deshacer las ciencias cristianas, o sea, aparentemente cristianismo, pero es algo completamente errado de la verdad, y entre otras tantas, hermanos. Por ejemplo, también existe la herejía, una que se denomina salvo siempre salvo, y esa filosofía o esa enseñanza doctrinal, salvo siempre salvo, hermano, es una práctica de los gnósticos. Que una vez usted dijo: Señor, te recibe mi corazón como mi único y suficiente Salvador, usted, hermano, puede vivir y hacer lo que quiera, porque al Señor lo único que le importa es lo de adentro. Salvo siempre salvo. Pase lo que pase, usted ya no se pierde. Usted ya está en el cielo. Usted ya tiene su lugar allá. Y por eso es que ellos viven fornicando, adulterando, drogándose, fumando, hermanos, alcoholizándose, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya son salvos. Que Dios nos ayude, hermanos, pero son las enseñanzas con las que nosotros hoy en nuestro tiempo estamos luchando. Entonces Pablo enfatizó que hay poderes, principados espirituales malignos, hermanos, que están actuando atrás de todas estas filosofías y estas enseñanzas, tanto antiguas como modernas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que Pablo nos lo decía en el principio, que hay muchos que dicen toleran, o sea, saben, están conscientes de que lo que les están enseñando no es bíblico. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que esta gente se acomodó y se adaptó tanto a ese sistema que aunque quiera salirse, ya no puede. No pueden, hermano, porque hay ataduras espirituales que les detienen en esos lugares. Hay mucha gente que quisiese salir huyendo de esas congregaciones falsas, buscar la verdad, donde se les enseñe, donde se les instruya en el camino del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Ellos están esclavizados espiritualmente en esos lugares. Entonces pidámosle al Señor. ¿Por qué? Porque detrás de todas esas enseñanzas falsas hay espíritus, hay poderes, hay fuerzas, hermanos, ocultas que esclavizan a los creyentes. Y ellos no es que estén ciegos y que no sepan lo que está sucediendo. Saben lo que está sucediendo, pero no pueden huir, hermanos. ¿Por qué? Porque son prisioneros de esas falsas enseñanzas. Lastimosamente la verdad, hermano. Entonces, por lo tanto, viene Pablo, hermanos, y nos recuerda a nosotros, como se lo dijo a los hermanos, que en el Señor, hermanos, habita toda la deidad en su cuerpo, hermanos. Versículo 9, ¿qué dice el 9? Versículo 9. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios, hermanos, en Él. Si tenemos a Jesús, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos su palabra, si tenemos su Espíritu Santo, hermanos, y por ende, si lo tenemos a Él, su Espíritu ya está en nosotros. Mantengámonos entonces en su palabra, mantengámonos. Y a veces es necesario que esta palabra, hermanos, nos recuerde que somos malos, que somos pecadores. Porque de lo contrario, hermanos, nos apartamos de la verdad. Y allí donde usted y yo, en vez de molestarnos, tendríamos que agradecerle: Señor, gracias, porque esa palabra vino para mí. Porque posiblemente me estoy desviando de la verdad, del camino. Sí, este texto también fue dedicado porque ellos estaban negando la deidad de Cristo. Amén. Existían dos clases de filosofía en ese tiempo, los epicúreos y los estoicos. Los estoicos decían que la vida es corta y hay que vivirla al máximo. Y no importa lo que hagamos, lo que hoy
ciertas iglesias están practicando. El nombre le cambiaron. Lo que usted dijo, salvo, siempre salvo. Sí. Y es una de las doctrinas que son trinitarias, y predican bien, pero tienen este punto, y son los bautistas. Ellos dicen que son salvos, siempre salvos. Y hoy hay un mensaje bautista y dice usted es poderoso y todo, pero tenemos que escudriñar la escritura primero para poder discernir lo que se está oyendo, ¿verdad? Y tenemos otros, como los testigos de Jehová, que negan también la deidad de Cristo. Y los unitarios también, que solo Jesús, y niegan también la deidad del Padre y del Espíritu Santo. Y tenemos muchas religiones que nos rodean y que vemos que expresan a Cristo como Salvador, pero en fin, están desviados de la doctrina. Así es. Tenemos que ser cautelosos, pues la Escritura nos explica esto, para que podamos entenderlo. Ellos estaban negando la deidad de Cristo, entonces Pablo les dice que en él habita la plenitud de la deidad. Él es Dios en la carne y también Dios en la eternidad. Antes que todas las cosas fueran, Él ya era. Entonces, eso es lo que Él quiere expresar, ¿verdad? Porque ellos estaban negando. Solamente quería aportar eso. Y en el versículo 10 dice Pablo que todo, hermano, en el Señor es completo. El Señor no ha hecho nada a medias. Todo en el Señor es completo y vosotros estáis completos en Él. Y dice que es la cabeza de todo, principal y potestad. Hermano, allí encierra seres espirituales, tanto los que están con Él como los que están caídos en el mundo. Él tiene el dominio y el control sobre todo potestad y principado espiritual. Todo, no hay nada fuera de Él. Y viene Él, hermanos, y por lo tanto dice que Él es la fuente de toda vida. El Señor es la fuente, hermanos, de todas las cosas materiales o espirituales. Pero sin embargo, viene Pablo, hermanos, si quiere profundizar un poquito más, tratando de debatir aquellas enseñanzas. Y una de esas enseñanzas tenía que ver mucho acerca de las costumbres y tradiciones de los judíos, hermano, de la ley. Entonces, por lo tanto, él toma algunos ejemplos, como la definición verdadera de la circuncisión, como también el bautismo en agua, para explicarles a ellos que aunque ellos no eran israelitas, muchos de ellos no eran israelitas porque eran gentiles, hermano, muchos de ellos, por no ser judíos, no eran circuncidados. Pero ahora viene él y dice que la circuncisión que a vosotros se les ha hecho, dice, es mucho más efectiva y mejor que la que se le ha hecho a aquellos que dicen ser judíos. ¿Por qué? Porque aquellos han sido circuncidados en la carne, pero vosotros, dice él, habéis sido circuncidados en vuestros corazones. O sea, el Señor llegó y cortó de raíz todo el pecado y maldad que había en los corazones de ellos como en los corazones de nosotros. Hemos sido circuncidados, limpios de toda maldad. Y segundo lugar, viene él y dice que a través del bautismo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo, dice, nosotros estamos crucificados juntamente con él. Y también, así como él murió, nosotros hemos muerto. ¿A qué? Al sistema mundano, hermano, al sistema todo de este mundo. Tenemos que haber muerto. Pero luego viene y dice él que así como él resucitó, en versículo 11, y en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Y oigan lo que dice en el 12, sepultados con él, el bautismo en agua, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por lo tanto, lo que él está diciendo, ustedes ya no pueden estar sometidos a todos estos principios. Y ahora, hermano, él enfatiza otro error. ¿Y cuál era ese error? Acerca de los judaizantes. ¿Y qué es lo que querían hacer estos judaizantes? Esclavizar nuevamente a la iglesia en los rudimentos pasados o en prácticas pasadas, hermano. Lastimosamente. Entonces, viene y dice en el 13 hablando de lo siguiente. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, todavía haciendo las cosas del mundo, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
perdonándonos todos los pecados, sin importar lo que haya hecho. Lastimosamente, hermanos, muchos después de convertirse al Señor, muchos llegan a ser líderes, aún pastores, evangelistas y misioneros, pero de repente, hermanos, toca la puerta a la policía. Buscamos a fulano de tal, porque él fue participante de esto, esto y esto y esto. Hermano, y el hermano tiene que ir a que sea pastor, sea evangelista, tiene que pagar acá por las cosas que hizo, hermano. Pero eso no significa que él no ha sido perdonado, ya fue perdonado. Lastimosamente, muchas veces las consecuencias de nuestras acciones va a haber que enfrentarlas. Va a haber que enfrentarlas, pero eso no significa que nuestra culpa no haya sido quitada. Nuestra culpa ya fue quitada, hermanos. Y ante los ojos de Dios, usted y yo somos limpios. Estamos ya sin mancha, por lo tanto el enemigo no nos puede acusar de las cosas pasadas. Pero dice en el 14, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que la muerte no era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, note, en la cruz. Entonces, las personas que conocen a Jesús, está diciendo Pablo, estos están vivos en Cristo Jesús. Pero sin embargo, muchas personas dicen estar vivas, pero siguen en los pecados antiguos. Entonces, no se puede estar vivo en el Señor y estar practicando las mismas cosas de antes. Espero, hermano, que interpretemos esto a nuestra conciencia. Pidamos ayuda al Señor. Pero Jesús, hermanos, ofrece esperanza. Por eso su palabra. Para que nosotros nos escudriñemos, nos analicemos y nos demos cuenta de estas cosas a tiempo. Y dice él, hablando a través de Juan, en el capítulo 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, y le cree al que me envió, tiene vida eterna, y oiga, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, hermano. Entonces, cuando Dios perdona los pecados, también nos da vida juntamente con Cristo Jesús, versículo 13, y lo dice. Y en el 15, ilustra, hermano, dramáticamente la victoria de Jesús sobre todos los principados y las potestades espirituales. Jesús es Señor de todos. Entonces, por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz no demostró que él había sido derrotado. Todo lo contrario, a través de la muerte, él fue vencedor. Entonces, su muerte sacrificial fue una victoria. Hermano, fue una victoria para todos los que le seguimos y para todos aquellos que hemos sido salvos de la condenación de nuestros pecados. Por eso dice que él los exhibió públicamente. En el antiguo tiempo, hermanos, cuando los ejércitos peleaban entre sí, el ejército vencedor tomaba todas las cosas de aquellos, despojaba a todos aquellos derrotados de sus posesiones, y cada ejército, hermano, llevaba sus banderas y sus estandartes. Pero cuando el que era derrotado caía, hermanos, el vencedor tomaba aún sus estandartes y hacía fiesta. Y, hermano, en un desfile enorme, ellos entraban a las ciudades celebrando y mostrando, hermano, aquellos grandes estandartes, emblemas, escudos de aquellos que habían sido derrotados. Y viene Pablo y dice, Jesús derrotó todo principado y toda potestad en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si alguien viene y dice que creer en Jesucristo no es suficiente, está equivocado, hermanos. Si alguien viene y nos dice que creer en el Evangelio no es suficiente, hermano, que Dios reprenda a Satanás. Porque en Cristo lo tenemos todo. No necesitamos de otros argumentos fuera del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es completo. Nuestro emblema dice, ¿verdad, pastor? ¿Cómo es que dice? Asamblea de Dios, pero abajo dice Evangelio, nuestra doctrina, hermano, nuestra enseñanza. Completo.
Por eso es necesario estudiarlo, aprenderlo, hermano. Saber lo que dice nuestras enseñanzas, nuestra doctrina, para que no nos engañe, para que no nos apartemos de la palabra del Señor. Entonces Pablo dijo a los colosenses que dejaran de escuchar a quienes intentaban obligarlos a seguir observando o a aceptar requisitos religiosos que no tenían nada que ver, hermanos, con el Evangelio. Y óiganme bien, el sacrificio de Jesús es suficiente y no hay nada más que agregarle a esto para ser salvos. Amén. No hay nada más que agregarle. Y es allí cuando Pablo comienza, hermanos, a contradecir aquellas enseñanzas de unos creyentes que llegaron y comenzaron a decir: no, hermana, usted tiene que usar este tipo de zapatos, este tipo de faldas, hermano, y así, tantas cosas, que la tarde no alcanzaría para comenzar a enumerar todos esos detallitos. Y a aquellos les dijeron: es necesario que se circunciden, es necesario que hagan las cosas que manda la ley. Legalistas. Entonces, ¿qué es legalismo? Hermano, el legalista es aquella persona que tiene tendencias a aplicar y a imponer leyes sobre otros que la palabra del Señor no manda. Entonces, el problema hoy ya no es con los legalistas, porque aquellos hermanos querían de una u otra manera mejorar la calidad de la vida de la iglesia para que de alguna manera ellos iban a ser mejores. Es un error, porque todo está en Cristo, hermano. Entonces, o sea, tratar de ayudarle al Señor en nuestra salvación a través de obras. Ahora ya no es el pleito con ellos, ni el problema es con ellos. Ahora el problema es con aquellos que vienen y dicen: no, hermano, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pablo lo dice en su palabra: todo me es lícito, no se abstenga, no se detenga, viva como quiera, disfrute la vida, como dijo el hermano Adán. Porque al final, hermanos, el Señor viene por nuestras almas, no por nuestros cuerpos. ¿Se da cuenta? Los legalistas decían de lo siguiente: óiganme bien, el legalismo es destructivo en múltiples niveles, tanto en la época de Pablo como en la actualidad. O sea, es tremendo, hermano, porque va de cosas tan sencillas a cosas bien tremendas. Tremendas, hermano. Por eso es que mucha gente ha perdido hasta sus posesiones, se ha quedado sin nada. El legalismo ciega a las personas, hermano, de la verdadera naturaleza de Dios y lo que significa una relación correcta con Él. El legalismo no motiva a las personas a amar a Dios, las presiona a cumplir con un sentido de deber y por temor a Él. El legalismo enseña a las personas que, haciéndoles creer que siguen las reglas, es suficiente para presentarse justos delante de Dios. El legalismo hace que las personas juzguen a cualquiera cuya relación con Dios parezca diferente a las suyas. O sea, si no se congrega en mi iglesia, ni me saluden, ni me voltee a ver, mucho menos me diga Dios le bendiga, hermano. Hermano, y eso es cierto. ¿Ha fijado que hay creyentes que cuando saben que usted es creyente, ni se acercan a usted? No, es que él es de aquellos, él va a aquella iglesia, él practica esta doctrina. Entonces, si ellos saben por qué no se acercan para tratar de ayudarle a corregir el error, ¿verdad? Etcétera. El legalismo puede usarse como un arma para ejercer poder sobre las personas. Para terminar, Pablo habla en el 18 y 19 y dice de la siguiente manera, en el capítulo 2, 18 y 19: nadie oprime de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose. O sea, la palabra allí es esa persona que se mete en todo, hermano, y que está en todo. Entonces, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, o sea, agarrando de Cristo, y en virtud de que todo el cuerpo nutrido y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, por muy rectas que sean las reglas y costumbres, dice Pablo, eso no va a salvar a nadie. ¿Qué es lo que va a salvar al hombre entonces? Mantenerse firme y caminar en rectitud en el Señor Jesucristo. Libre de las reglas del mundo. Pero hermano, el hecho de que no nos sometamos a las reglas del mundo tampoco significa que podemos vivir como nosotros queramos. En una sola palabra resume Pablo todo: humildad, hermano, oiga bien, humildad y santidad. O sea, que si no tenemos esas dos cosas, necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Humildad y santidad. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por esta palabra, por esta enseñanza que tú nos regalaste este día domingo, que viene, hermano, el Señor amado, acerca de nuestro hermano Pablo, para edificar, para fortalecer, para abrir el pensamiento, el corazón de los creyentes, a cuidar de su salud espiritual ante todos aquellos ataques y enseñanzas que el diablo, Señor, el maligno, infiltra dentro de su iglesia. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios, amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermanos, que seamos tiempo de nuestro hermano que sigue. Sigámonos gozando y el próximo domingo, si el Señor lo permite, no nos quedemos. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Así pasamos a mi hermana Marisela, que lleva el tiempo a las ofrendas. Que el Señor nos bendiga, nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor, por darnos la vida y por permitirnos estar una vez más en este lugar, Señor amado, para adorarte y bendecirte.